Saludos, mi nombre es Raúl Jiménez, soy profesional de investigación del INEA Venezuela y hoy les traigo la presentación sobre la importancia del conocimiento de la fertilidad del suelo para el manejo sustentable de los agroecosistemas. Siempre me gusta citar un cultivo ejemplo y en este caso será el cacao. Vamos a repasar algunos conceptos sobre suelo, empezando por su definición. El suelo es un ente vivo donde crecen las plantas profundizando sus raíces de tal manera que logran interactuar con distintos tipos de minerales. Esto les otorga algunas propiedades particulares desde el punto de vista físico, químico y biológico que condiciona el desarrollo de la vida en todo el perfil. El suelo presenta 3 fases y 4 componentes. Las 3 fases son las muy conocidas: fase sólida, líquida y gaseosa. Esta fase sólida tiene 2 componentes, un mineral y un orgánico. El mineral va alrededor de un 40-50% en volumen y el componente orgánico de 0 a 10, para un total del 50% en volumen. El otro 50% lo representa esa fase líquida y gaseosa, en la cual hay un equilibrio alrededor del 15 al 35%. Fíjense en esta lámina que tenemos un perfil de suelo, digamos que ideal, en el que se presenta un horizonte orgánico de unos 5 centímetros, los cuales tienen un contenido de materia orgánica alrededor del 30%. Este horizonte orgánico es muy particular y no se encuentra presente en todos los tipos de suelo. Más abajo se nos va a presentar un horizonte más común, el horizonte A, que también tiene un adecuado contenido de materia orgánica, pero que no cumple con las características de un horizonte orgánico. En la parte media del perfil de suelo encontramos comúnmente un horizonte con mayor contenido de arcilla que los superiores y por lo general también de colores más claros. Esto producto de los, digamos que, menores niveles de materia orgánica. Más abajo la roca original alterada, pero que carece de las propiedades de los horizontes A o B. Finalmente, la roca consolidada, desde donde parte todo. Los tipos de suelo van a depender de los factores formadores. En la ecuación de Jenny podemos observar primeramente el clima, luego los organismos vivos, el relieve, el material originario y el tiempo. Estos factores se arreglan de tal manera que, de acuerdo a su intensidad, nos van a dar un tipo de suelo de unas características particulares. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, los suelos van a necesitar, según sus características, ser gestionados como un sistema ecológico. A esto me refería con diferentes características que iban a tener los suelos según cómo incidan los factores formadores. En nuestro país, en razón de que hay tanta variabilidad con estos factores, nos vamos a encontrar también una gran variabilidad de tipos de suelo. Allí podemos observar suelos vertisoles, los señalados en verde, que son esos suelos con alto contenido de arcilla, muy fértiles, pero que son problemáticos desde el punto de vista del manejo. Muy característico del estado Guárico en Venezuela,
los suelos llamados arroceros. También podemos observar suelos aridisoles en lo que es la región del norte del país, Falcón, que son suelos muy característicos de aquellas áreas de baja precipitación. También tenemos los suelos molisoles en la región central del país, suelos con un adecuado contenido de materia orgánica de muy buena calidad y los que nos gustaría todos trabajar. Los suelos también se clasifican según su textura. Ahora, ¿qué es la textura del suelo? La textura del suelo se refiere a la proporción relativa de arena, limo y arcilla expresados como porcentaje en peso. Los contenidos de estas tres fracciones minerales permiten clasificar a los suelos texturalmente usando el triángulo textural que ustedes ven en la imagen. Fíjense la figura más arriba a la izquierda, nos habla de los diámetros de los distintos minerales. Los más pequeños son las arcillas, le sigue el limo y posteriormente los distintos tipos de arena, que van desde las muy finas hasta la fina y gruesa. Finalmente los materiales gruesos. De esta manera nosotros podemos hablar de suelos arenosos, aquellos suelos con un contenido mayor al 70% de arena, los suelos arcillosos, esos que les comenté, esos vertisoles del estado Guárico, que tienen un mínimo de 35% de arcilla y en su mayoría más del 40%. Y finalmente los suelos francos, que son de fracciones más o menos iguales de arena, arcilla y limo. Ahora, una cosa es la proporción de cada uno de estos minerales y otra cómo se arregla. Allí es donde hablamos nosotros de la estructura de un suelo, que representa el arreglo de las partículas de arena, limo y arcilla en unidades más grandes. Y generalmente esto ocurre debido a la tendencia de las partículas más finas, especialmente las arcillas, a mantenerse juntas, lo que nos da una estructura que puede ser esférica, laminar, blocosa y prismática. En el cuadro de la izquierda, nosotros identificamos estas estructuras. Se realiza también una descripción del agregado que invito a leer. Nos muestra también el diagrama de ese agregado y el horizonte al cual lo asociamos. Fíjense también en la figura del lado derecho cómo se arreglan esas partículas de arena, limo y arcilla, las cuales en cierta forma es la arcilla y la materia orgánica las que actúan como agentes cementantes. En este caso la estructura de un suelo muchos la refieren como un parámetro que nos habla sobre la sustentabilidad del suelo. Es decir, que nosotros, todas aquellas prácticas que realicemos, deben orientarse a tener esta estructura y no a destruirla, como comúnmente se tenía pensado. Otro parámetro importante de tener en cuenta es el pH del suelo. El pH es un parámetro que indica la concentración de iones hidrógenos que existen en una solución. Dicho de otro modo, es una unidad de medida que nos indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución, cuyos valores varían en una escala que va de 0 hasta 14. A muchos nos gusta tener un suelo de un pH neutro, un pH entre 6,5 a 7. Esto en razón de que la mayoría de los elementos de los nutrientes se encuentran disponibles para las plantas
en este nivel de pH. Pero en la realidad nos vamos a encontrar cualquier tipo de suelo y ahí es donde nos tenemos que, a través de práctica, buscar llevarlo a la neutralidad. De esta manera podemos hablar de suelos fuertemente ácidos, menores a 5, moderadamente ácidos, entre 5 y 6, y ligeramente ácidos, que van de 6 a 6,5. En el otro extremo tenemos los fuertemente alcalinos, que son de pH mayores a 9, los moderadamente alcalinos, entre 8 y 9, y los ligeramente alcalinos, entre 7 y 8. Como les expliqué, la reacción del suelo es importante porque ella afecta la disponibilidad de los elementos nutritivos esenciales para las plantas. Fíjense en la figura de la izquierda, como elementos como el nitrógeno y el azufre se encuentran disponibles a pH alrededor de 6,5. Igual comportamiento presentan elementos como el potasio, el calcio y el magnesio, y hay otros como los micronutrientes hierro, cobre, manganeso y zinc, que tienen un comportamiento contrario. Y bueno, el molibdeno es completamente atípico. Aparte, la reacción del suelo tiene influencia sobre las poblaciones y composición de los microorganismos del suelo. Son determinantes de la presencia o no de factores tóxicos para las plantas, influyen en los cambios que experimentan la capacidad de intercambio catiónico del suelo por la presencia de cargas variables que son dependientes del pH y otras consideraciones de tipo ecológico. El suelo está vivo definitivamente. Una de las funciones más importantes de los organismos del suelo es la descomposición de restos vegetales y animales que sirven como fuente de energía para los organismos, tal cual como se da en el proceso de compostaje. Esto a cambio de la liberación de nutrimentos esenciales para el crecimiento de las plantas. Fíjense cómo está cubierto de residuos. Estas imágenes que les presento de cacao, y nosotros solamente visualizándolas podemos tener una idea de la cantidad de fauna y flora que se encuentran presentes. Digamos que puede haber una macrofauna como pequeños mamíferos, hormigas y bachacos, también lombrices de tierra, arañas y comegenes. Una microfauna representada quizás principalmente por nemátodos y protozoarios, y una flora por bacterias, algas, hongos y actinomicetos. Ahora, la materia orgánica de los suelos, origen y composición. ¿De dónde viene? Fíjese que acá se destaca la importancia nuevamente de la actividad de microorganismos que actúan sobre compuestos de lenta descomposición como la hemicelulosa, la celulosa, la lignina, grasa, entre otros, y también sobre compuestos de fácil descomposición, azúcares, almidón y proteínas. Esto va a estar condicionado por dos procesos, el de mineralización y el de humificación respectivamente. El primero es donde los nutrientes contenidos en la materia orgánica del suelo, para que puedan ser absorbidos por las plantas, deben pasar primero por un proceso que degrade estos compuestos a forma soluble. La humificación es el conjunto de procesos que se hacen responsables de la transformación de la materia orgánica, formándola en el humus del suelo. Ambos procesos se pueden visualizar en la figura. Ahora, ¿cuál sería la influencia de la materia orgánica sobre las propiedades de los suelos?
En general, la materia orgánica de los suelos, primeramente, reduce los niveles de estrés en las plantas y aumenta la resiliencia del suelo y su capacidad para realizar las diferentes funciones, incluso en condiciones difíciles como sequías y lluvias torrenciales. Por esto se recomienda para una gran variedad de suelos, sobre todo en zonas áridas. Ahora, ¿pero por qué todo esto? Primeramente, desde el punto de vista físico del suelo, se genera una estabilidad de los agregados, ya vimos que eran los agregados, que se traduce en una reducción de la formación de costras, mejor infiltración de agua y una mejora del espacio poroso y distribución del aire. Desde el punto de vista de la química del suelo, mejora la capacidad de intercambio catiónico. Ya este concepto lo habíamos repasado anteriormente, que no es más que la capacidad del suelo para atraer y almacenar nutrientes. Y finalmente, influye en las propiedades biológicas del suelo, ya que favorece los organismos edáficos, sirviendo de alimento para los microorganismos, provocando un aumento de la actividad microbiana. Yo siempre destaco la importancia del análisis de fertilidad del suelo, y esto empieza por una adecuada toma de la muestra. En este caso que les traje como ejemplo, que era el cacao, nosotros tenemos, cuando la planta ya pasa 5 años, tener mucho cuidado de no afectar las raíces. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta los distintos niveles de los elementos para clasificar el estado nutricional de un suelo, según el cultivo. En este caso es el cacao. Fíjense, desde la importancia que tiene la toma de la muestra para ser llevada al laboratorio y relacionarlo con estos niveles. En este caso, bueno, les traigo en esta lámina número 13 una referencia de Enríquez 1985, se la presento al final en la bibliografía, que en cierta forma orienta sobre los distintos parámetros que van desde el pH, la materia orgánica, hasta los distintos nutrientes esenciales para el desarrollo de la planta. Esto es únicamente como una referencia, no es una receta como tal. Siempre nuestro manual de alternativas de recomendaciones de fertilizantes para cultivos prioritarios en Venezuela. La guía elaborada en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que siempre recomiendo. Esta guía nos orienta tomando en cuenta principalmente los grupos texturales, por esto se los expliqué en esta presentación, y los niveles de algunos elementos, caso del fósforo y el potasio principalmente. Esto también este manual nos lleva a una determinada localidad, que es a través de la cual nosotros vamos a seleccionar la tabla que vamos a utilizar. Las características del cultivo. Aquí están las tablas. Como les dije, vean localidad y características de los suelos. Es de esta manera como nosotros las seleccionamos, y ella nos da las recomendaciones del nitrógeno, el fósforo y el potasio que nosotros debemos aplicar según el cultivo. Como es el cacao, partimos de las plantas en vivero, también en plantas jóvenes, ya plantas más adultas de 5 años en adelante. Luego también toma en cuenta cómo vamos a realizar el manejo de la fertilización.
siempre recomiendo también el uso de lo que son las enmiendas orgánicas. Nunca las dejo atrás. El próximo, digamos que tutorial o clase que vamos a montar a través de esta vía será sobre lo que es la elaboración de abonos orgánicos y algunas recomendaciones para la fertilización orgánicas de cultivos tropicales, para que estén pendientes. Igual vamos a montar por esta vía un tutorial que tenga que ver con todo lo relacionado a la toma de muestras de suelo bajo diferentes condiciones dependientes de relieve y otras características importantes a considerar para la toma de las muestras de suelo. Muy agradecido por haber escuchado la presentación y no dejen de suscribirse en este canal, que lo hacemos con mucho cariño. Bendiciones para todos.